En esta mañana pues les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1. Y la Biblia dice en el versículo 3, palabra de Dios por medio del apóstol San Pablo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con lo demás. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos dándote gracias por la bendición que nos concedes de poder llegar ante los hogares o en cualquier lugar donde los amigos, los hermanos nos están escuchando, y en nuestra oración, oh Dios, para que, Padre, obre grandemente en la vida de cada uno de nuestros hermanos y también asimismo de los amigos, que, Señor, les dé la oportunidad de que te conozcan, Dios Padre, y que vengan al conocimiento de tu verdad y crean en ti, por nuestros hermanos, para que su fe no cambie, su fe se mantenga firme, confiando en que, Señor, tú vas a darnos esa fortaleza en nuestra vida para poder mantenernos siempre en esa esperanza de que, Señor, tienes el control de todas las cosas. En esta mañana, Padre, que su palabra pueda obrar grandemente en la vida de cada uno de los oyentes. Oramos por los médicos, por las enfermeras y por todos los trabajadores de la salud, que, Señor, esté guardándolos a cada uno de ellos, y aquellos que están hospitalizados y que están, Señor, pasando muy difícil en toda esa situación del coronavirus, y que algunos pues están muy cansados y que están a punto, al borde de dejar la vida. Señor, dales la oportunidad y dales las fuerzas y dales, Señor, la salud que ellos necesitan. A los médicos que les dé, Señor, la sabiduría, la destreza, la inteligencia para poder salvar a estos que se encuentran, Señor, al borde de dejar la vida física. Oramos, mi Dios, para que obre grandemente en los corazones de aquellos corazones angustiados, aquellos corazones desconsolados y sin esperanza. Señor, que les dé la oportunidad de tener esperanza en sus corazones, en sus vidas, por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Su palabra, Señor, obre de acuerdo al propósito por el cual, Señor, la envía a cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como declaraba el apóstol San Pablo, acá en la segunda carta a los Tesalonicenses, donde Pablo pues da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, pues la fe de ellos iba creciendo. En esta mañana queremos hablar en cuanto a creciendo en la fe, y vamos a tratar tres cosas, tres puntos, como es que para poder crecer en la fe hay que creer en la palabra de Dios, o sea, creer en la palabra de Dios. En segundo lugar, hay que servir al Señor. Sirviendo al Señor también crecemos. Pero en tercer lugar, tenemos que practicar todas aquellas cosas que hemos aprendido, o sea, practicando una disciplina espiritual para que nuestra vida crezca para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Entonces, podemos decir que examinar los principios del crecimiento en la fe es en vivir según ellos. Y la fe en Dios crece mediante la disciplina y el servicio espiritual.
Entonces, amados, la fe en Dios hace posible el llevar una vida cristiana triunfante y claro, y es un requisito indispensable para agradar a Dios. Es lo que nos permite creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, según lo declara el libro de Hebreos 11:6. Entonces, la fe cree en lo imposible, porque para Dios todo es posible. Lo declara Mateo 19:26. La fe bíblica no es una fórmula mística y mágica que podemos usar para lograr todos nuestros deseos. Es una potencia poderosa en nuestra vida para el servicio espiritual al Señor. La fe implica obediencia basada en la fe y la confianza en la palabra, el carácter y las promesas de Dios. Mediante la fe, el Espíritu Santo da el poder, la confianza y la ayuda que necesitamos cada día a fin de vivir para el Señor. Eso es la fe. Entonces, como decíamos, en primer lugar, hay que creer a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo habló de esto allá en el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 14, donde declara y dice, hablando de ese tiempo, de ese momento, el libro de Marcos dice después, versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El capítulo 4, el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, la palabra de Dios debe de ser anunciada. La palabra de Dios anunciada. Jesús, dice la Biblia, que viajó desde Judea hasta Galilea después que Juan fue encarcelado. O sea que a Juan el Bautista lo encarcelaron porque reprendió al rey Herodes por sus pecados. Sobre todo el pecado que tenía que ver con Herodías, la esposa de su hermano. Jesús anunció las buenas nuevas del reino. Se requiere arrepentimiento y fe en Jesucristo para poder entrar en el reino de Dios. Recuerden, cuando el Señor estaba predicando el arrepentimiento en cuanto a los judíos para que pudiesen entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar la mente y la actitud de uno, o sea, y apartarse del pecado y volverse a Dios. Una persona arrepentida debe lamentarse sinceramente de su pecado y cambiar su manera de vivir. O sea, eso es lo que tiene que ver con una persona que ha habido arrepentimiento. Entonces, la fe incluye el confiar en Dios y depender de su perdón y su ayuda en la vida. El Señor requiere que todas las personas crean y se salven. Eso es lo que declara ya el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3 versículo 9, cuando dice de que Dios tiene esa paciencia, no queriendo que ninguno, dice, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, en Marcos capítulo 3, allí Dios
el Señor Jesucristo nos habla de la palabra, de la parábola del sembrador. Y allí nos presenta el Señor las diferentes actitudes de los diferentes corazones. Y la semilla, dice que la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador, el que predica el evangelio. Y los terrenos, las distintas condiciones del corazón humano. Entonces, Jesús presentó 4 condiciones del corazón. O sea, primeramente, el corazón duro. Luego, segundo, un corazón poco profundo. Tercero, un corazón entre espinos. Y cuarto, un corazón fructífero. Entonces, el corazón duro resiste a la palabra de Dios. El corazón superficial no tiene profundidad espiritual alguna. El corazón entre espinos permite que los afanes, los intereses del mundo estorben la obra poderosa de la palabra de Dios. Pero el corazón fructífero está plenamente preparado para oír, recibir la palabra y aplicarla a su vida. Ese corazón da una abundante cosecha espiritual para el Señor. Entonces, es imprescindible que se siembre la palabra de Dios. Tiene gran potencialidad porque origina cambios positivos en la vida de uno. Cuando la palabra es sembrada en estos corazones. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor Jesucristo está declarando allá en San Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual las personas edifican toda su vida. Recuerde, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, cuando allá está hablando Moisés, cuando le dice Moisés: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El Señor Jesucristo luego está manifestando estas mismas palabras allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús anunció el evangelio para que las personas se salvaran, le sirvieran y difundieran las buenas nuevas. O sea que la palabra de Dios creída es algo muy importante. Pablo sabía de que muchos de los israelitas habían rechazado el evangelio. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 16, dice Pablo: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Antiguo Testamento presenta muchas profecías de la venida del Mesías. Algunos que la rechazaron eran tercos, legalistas, duros de corazón, sin lugar en su vida para aceptar la gracia de Dios. Se mostró esa gracia en los milagros de Dios, el sistema expiatorio, el misterio sacerdotal y la provisión para su pueblo. Los que creyeron en la palabra de Dios disfrutaron de sus promesas, su poder y su presencia en su vida. Anhelaban el día en que vendría el Mesías y establecería el reino de Dios y reinarían los justos. Hay muchos que rechazan las buenas nuevas, el perdón y la salvación de Dios. Muchos. Entonces, ¿por qué rechaza la gente el evangelio? Bueno,
Algunos no creen en el infierno. Otros temen perder a sus amigos o renunciar a placeres terrenales. Muchos pasan por alto la necesidad de ayuda espiritual. Otros oyen el evangelio, pero no lo entienden. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que cuando está preparado nuestro corazón, recibimos el evangelio y damos fruto. El crecer en la fe incluye oír el evangelio anunciado, lo que dice Romanos 10:17. Entonces, ¿cómo podemos preparar el corazón para recibir la palabra de Dios? Bueno, tenemos que desear la palabra para que nos ayude a crecer en la fe. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, cuando él decía, desea, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual para que por ella, dice, crezcáis. Entonces, el crecer en la fe abarca más que simplemente escuchar lo que la Biblia dice. Hay que entender y aplicar la verdad de Dios a todas las circunstancias de la vida. La palabra de Dios resulta poderosa y eficaz cuando la creemos, la aceptamos y la aplicamos a la vida, o sea, a nuestra vida diaria. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, los cristianos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo, porque la fe dice que es por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, la gente anda en busca de ayuda. La gente anda en busca de encontrarle sentido en la vida. La gente anda en busca de una satisfacción espiritual. Los cristianos tenemos la respuesta en las buenas nuevas de Jesucristo. Él espera que le llevemos a las personas las buenas nuevas a los demás. La última orden de Jesús antes de su ascensión fue que se proclamara el evangelio. Recuerde cuando declaró allá en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin, la orden que nos dio el Señor Jesucristo. Entonces, los cristianos tenemos un gozo extraordinario cuando hablamos a alguien de Jesucristo y de su amor. Entonces, nuestra responsabilidad es hablar. El Señor es el que salva, perdona, sana y guarda a quienes aceptan su gracia. Pero las personas tienen que oír antes que puedan creer. Nos corresponde a nosotros ir y hablarles de Jesucristo para que crean en Él. Hoy en día, cuán importante es que las personas puedan tener esa confianza y esa certeza de tener la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amados, en segundo lugar, sirvamos al Señor, sirva al Señor para poder crecer en la fe. Dice Lucas, capítulo 17, el versículo 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo,
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería, dice el Señor. La fe fructífera es importante en la vida. Lucas nos habla acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo, y Mateo nos enseña lo que presentó él debido a la pregunta que hizo el apóstol Pedro, porque Pedro consideró que 7 veces era suficiente para perdonar algo malo que le hubieran hecho. Algunos rabinos de la época de Cristo enseñaban que se debía de perdonar solo 3 veces, pero la respuesta de Jesús, 70 veces 7. O sea, quería decir perdón ilimitado. Eso es lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo. O sea, no hay límite alguna donde hay fe y amor genuino. No hay límite. Entonces, ¿por qué es que a veces es difícil perdonar? Bueno, la naturaleza humana nos hace difícil el perdonar a los demás. Algunos no han aprendido a perdonar y a librarse de rencores. O sea que durante el discurso de Jesús acerca del perdón, los apóstoles le pidieron que les aumentara la fe. O sea que ellos entendían su falta de fe para perdonar, como les había enseñado Jesús. Entonces, como respuesta, Jesús puso de relieve la potencialidad y el poder de la fe. Entonces, ¿por qué es importante la fe para la vida cristiana? Porque la fe viva, poderosa y activa es el fundamento sobre el cual se edifica toda la vida cristiana. Una forma en que se ejemplifica eso es mediante el perdón que Jesús enseñó. O sea que la fe en Jesucristo se expresa en el servicio sincero y en la victoria espiritual. Jesús comparó la fe con la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es pequeñita, pero crece hasta convertirse en árbol con grandes ramas y mucho fruto. O sea, de que una pequeña cantidad de fe es eficaz para romper las cadenas de la falta de perdón. Jesús pues ilustró este concepto enseñando que una pequeña cantidad de fe podría arrancar la raíz de un sicómoro y echarlo en el mar. Entonces Jesús usó esta ilustración para poder captar la atención y poder subrayar este punto importante, como es el poder tratar de establecer que una pequeña cantidad de fe, la fe que ya uno tiene, posee una potencialidad extraordinaria para los cristianos. El sicómoro tiene fuertes raíces. Y esa ilustración puso de relieve que una pequeña cantidad de fe es más poderosa que las raíces de la falta de perdón o de la dificultad. Entonces, cuán emocionante es la verdad que se revela en este pasaje. Dios deseando obrar en la vida de cada uno. Dios desea obrar en nuestra vida. Y eso responde a la fe que tenemos en Él, aún a la fe tan pequeña como un grano de mostaza. Entonces, debe de haber constancia, debemos de ser constantes. Entonces, ¿por qué hizo resaltar Jesús el deber constante? Ahora, en esta parábola Jesús hizo resaltar el deber de un siervo con su Señor. Allí en Lucas 17, versículo 7 al 10,
donde habla el Señor Jesucristo acerca de este siervo. Ahí en Lucas capítulo 17 y versículo 7, vamos a buscarlo para poderlo leer, y dice la palabra de Dios: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debimos de hacer, hicimos. O sea, un señor nunca serviría al siervo, más bien esperaría que su siervo lo ayudara. Entonces, se supone que un siervo presta fielmente su servicio porque ese es su deber. Se pone de relieve ese principio muchas veces en la Biblia. Bueno, en Efesios capítulo 6, el versículo 6 al 7, dice allí el apóstol: y no sirviendo, dice, al ojo, como los que quieren agradar, dice, a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. El Señor espera fidelidad, ya sea que el servicio se haga en público o en privado. Los cristianos sirven sin considerar el reconocimiento, el aprecio, ni los beneficios recibidos. Entonces, la actitud del servicio cristiano debe de ser amar a Dios y a las personas. Entonces, ¿cómo contribuye a edificar nuestra fe el servir a Dios? Bueno, recuerde, David tuvo la fe para derrotar a Goliat, porque sabía cómo lo había ayudado Dios a derrotar al león y al oso. Allá en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 37, ahí tenemos esta historia. A los discípulos se les reprendió por tener poca fe cuando interpretaron mal la advertencia de Jesús contra la levadura de los fariseos y de los herodianos. Ahí en Marcos capítulo 8 versículo 14 al 21. Porque pensaron que estaba molesto porque no había llevado pan. Jesús les recordó los milagros de la alimentación de las multitudes. Entonces, la fe de los discípulos debía de haber crecido gracias a esa experiencia de los milagros, esa experiencia de la milagrosa provisión de Dios. Pero no habían crecido aún lo suficiente en su fe y comprensión de Dios para reconocer que Él supliría para la necesidad. El recordar lo que ha provisto Dios en el pasado nos ayudará a crecer en Él para lo que necesitamos hoy. Entonces, en tercer lugar, practiquemos disciplinas espirituales. Eso es importante. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 5 al 7 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces,
qué importante es el progreso espiritual. Pablo nunca había estado en Colosa, solo había oído de la fe de ellos en el Señor. Colosenses 1, 4 al 9 habla eso. Epafras, quien probablemente se salvara mediante el ministerio de Pablo allá en Éfeso, predicó en Colosa y ayudó a establecer aquella iglesia. Entonces, Pablo exhorta a los cristianos colosenses que siguieran fiel al Señor. Y es lo que enseña el capítulo 2, versículos 5 al 7. Él no quería que fueran engañados por las falsas doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia. Pablo refutó esas doctrinas a lo largo de toda la epístola. O sea que entre las falsas doctrinas que había en Colosa estaba el ritualismo, el ascetismo, la adoración a ángeles, la interpretación equivocada de la naturaleza de Cristo, el conocimiento secreto, o sea, el misticismo, la confianza en la sabiduría humana. Aún en la actualidad hay personas que luchan con muchas de esas cuestiones, muchas de esas cosas. Entonces, en el mundo actual, muchos falsos maestros dicen tener poderes espirituales extraordinarios, anunciando un resonante mensaje bíblico y sea un mensaje positivo. Sin embargo, están lejos de las sanas enseñanzas de la Biblia. Los cristianos deben de cuidarse de la falsa doctrina. Debemos de estar firmes en nuestras creencias para que no influya en nosotros los engaños de la falsa enseñanza, así como en aquel tiempo. Pablo empleó imágenes conocidas para hacer resaltar la necesidad de crecimiento y estabilidad espiritual. Él empleó ilustraciones verbales alusivas a un ejército, un árbol, un edificio, una escuela y un río a fin de mostrar distintos aspectos del crecimiento cristiano. Los términos orden y firmeza del versículo 5 indican a un ejército debidamente alineado para la batalla. Los soldados deben de estar adiestrados, preparados para la lucha y deben de obedecer las órdenes. También los cristianos deben de estar preparados para la lucha espiritual. Recuerde, nos lo declara ya el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. La palabra arraigados que declara aquí Colosenses 2:7 es un término agrario. Nos recuerda un árbol enraizado que crece robusto. De igual manera, un cristiano está arraigado al crecer en Jesucristo y crece en la fe y lleva fruto, como lo dice Juan capítulo 15, el versículo 1 al 8, donde está hablando de que todo pámpano, dice, que no lleva fruto, lo cortará para que dé más fruto, mucho fruto y suficiente fruto. Eso es lo que declara. La palabra sobre edificados es un término arquitectónico y señala que la construcción sigue en progreso. Eso puede alentar nuestra fe, sabiendo que Dios no ha terminado con nosotros todavía. ¿Por qué? Porque cada día, cada uno de nosotros estamos creciendo. Cada día, cada uno de nosotros vamos hacia adelante. Cada día vamos creciendo poco a poco en la fe en Cristo. Empleando esa frase, como habéis sido enseñados, Pablo presentó la idea de una escuela para ilustrar la necesidad de la instrucción en la palabra de Dios. O sea que el estudiar la Biblia con iluminación del Espíritu Santo ayuda a los cristianos a crecer en la fe. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando vamos a ella nos instruye y nosotros crecemos.
La última ilustración verbal que Pablo empleó para el crecimiento cristiano se encuentra en la palabra abundando. Esa palabra indica un río desbordado. Los cristianos han de desbordarse con acciones de gracia al Señor por sus bendiciones, porque tenemos que desbordarnos en acciones de gracia por todos los beneficios y bendiciones que recibimos del Señor. Por eso tenemos que ser una edificación espiritual. Entonces, ¿por qué deben de orar los cristianos? Bueno, el fundamento de una vida cristiana es su santísima fe. Así dice Judas 20. La oración resulta en edificación espiritual. O sea, edificación significa crecer, fortalecerse. O sea que la oración es más que pedirle al Señor que satisfaga nuestras necesidades. Oración es la comunión con el Señor en lo que los creyentes buscan, aprenden y obedecen a la voluntad de Dios. O sea que cuando los cristianos pasan tiempo con Jesucristo en la oración, se vuelven espiritualmente fuertes y están preparados para enfrentarse a las inesperadas dificultades de la vida. Qué importante es eso. La frase orando en el Espíritu Santo del versículo 20 de Judas es estar en la presencia de Dios, hablando a Dios. El Espíritu ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nos otorga esa libertad de expresión. El Espíritu empodera la oración y la lleva al Padre en el nombre de Jesús. O sea, es lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, versículo 26-27. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu dice, nos guía, dice, con sonidos indecibles. Entonces, Efesios 6:18 nos alienta a que oremos siempre con toda oración y con específica súplica al Espíritu. Eso indicaría el orar en el Espíritu con nuestro entendimiento en nuestro propio idioma. Asimismo, en 1 Corintios 14, Pablo habló de orar con el Espíritu y con el entendimiento, o sea, un idioma conocido. El Señor desea que sus hijos crezcan en la fe y que permanezca en su amor hasta que nos lleve al cielo. Una fe creciente recibe la misericordia de Dios. Y por último, nos da la confianza en la vida eterna. Entonces, para concluir, la fe proporciona un fundamento sobre el cual edificar nuestra vida espiritual e influye en toda nuestra manera de vivir. Mediante la fe, vivimos en una diaria expectativa de la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos crecer en la fe cristiana? Mediante la disciplina y el servicio espiritual. O sea, mediante esa disciplina nosotros podemos crecer. La fe crece cuando activa y constantemente estudiamos la Biblia, oramos, crecemos en las pruebas y dependemos del Señor. La fe mantiene a los cristianos, nos mantiene en el amor y la misericordia del Señor. La fe es un requisito indispensable porque sin ella, dice, no podemos nosotros agradar a Dios. Sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Entonces, debemos de oír, entender y aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. No debemos de permitir que la dureza espiritual, las emociones ni el afán de este siglo estorben la potencialidad del Evangelio en nosotros. La palabra de Dios es eficaz en ayudar que la fe crezca
y es el fundamento seguro sobre el cual se edifica la vida de uno. Entonces, los creyentes deben mostrar crecimiento, debemos de mostrar crecimiento en la fe. El perdón es una forma de mostrar esa fe creciente. También se expresa mediante el fiel servicio cristiano. Además, cumplir nuestro deber indica genuino amor al Señor. Y por último, una actitud agradecida caracteriza la fe. Amados, ¿cuánto necesitamos nosotros crecer? ¿Cuánto necesitamos estudiar esta palabra? Que la palabra de Dios pueda ser parte de nuestra vida para que en nosotros se desborde ese amor, se desborde ese servicio, se desborde esa disciplina en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios es fiel y Dios abundará en cada uno cuando nosotros le buscamos constantemente a través de la oración. Amado amigo, que nos sintonizas, que nos escuchas y has oído de la gran verdad de Dios, del corazón de Dios, del deseo de Dios, como es el que tú vengas a la salvación, porque Él nos mandó a proclamar el Evangelio de Jesucristo para buscarte a ti, para que tú, por medio de la fe en Cristo, creas en Él y puedas recibirle como el único y suficiente Salvador de tu vida. Si tú en esta mañana crees con todo tu corazón que Jesús es Dios y reconoces que Él pagó el precio de tu pecado allá en la cruz, como lo declara la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Él vino para poder darte vida a ti. Y en esta mañana, ¿qué tienes que hacer para recibir el regalo de Dios que es vida eterna? Sino solamente creer en Él y recibirle a Él como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y luego que tú vayas creciendo en la fe en Cristo, cuando vayas entendiendo todas las maravillas que Dios nos hace conocer a través de su palabra. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder llevar este mensaje. Primeramente para nosotros, los creyentes, para poder confirmar nuestra vida y poder estar siempre creciendo, estar siempre activos, para que el engaño no venga y nos aparte de la fidelidad a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que ella nos mantiene con vida, nos mantiene vivos. Ahora, Padre, oramos por los amigos, por los que aún no han creído en ti, pero que en esta mañana han entendido el amor que tú tienes para con ellos. Porque todo lo que tu palabra enseña es poder buscar a todos aquellos que están sin Cristo, que están sin fe y sin esperanza. Amigo, si tú tomas la decisión por Cristo,
Dile así de esta manera al Señor: Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi vida va a un camino equivocado. Pero tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Y yo en esta mañana, yo le recibo a Él como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él me ha salvado, porque su palabra dice que todo aquel que en Él cree es salvo, que todo aquel que le recibe tiene vida eterna. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta mañana he pasado de ser un hijo de Adán a ser un hijo de Dios, un hijo por medio de Jesucristo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, y que hoy por la tarde, recuerde, a las 3 de la tarde, les animamos, les invitamos para que nos sintonice y pueda tener ese mensaje de esperanza. También asimismo pueda sintonizarnos el día miércoles a las 6:30, a las 6:30 el día miércoles, el día domingo a las 5 de la tarde. Les animamos a sintonizarnos. Domingo a las 5 y el miércoles a las 6:30. El Señor les guarde y les bendiga y los veremos próximamente. Bendiciones.